Qué tiempo más raro que es este, ¿no? Estamos en el medio de una campaña electoral en la cual el miedo más grande que tiene mucha gente es que ciertos candidatos cumplan con sus promesas, cuando en los 40 años previos lo normal era lo contrario. Lo que muchos temíamos era que no cumpliesen las promesas doradas que suelen formular para ganarse nuestro voto. Ejemplo clásico, Mauricio Macri, aquel que decía no van a perder nada de lo que ya tienen, y aún así entró con camión y todo adentro del bazar y no dejó nada en pie. Entre las cosas que teníamos y que perdimos estaba fútbol para todos. ¿Se acuerdan de lo lindo que era poder ver los partidos por la televisión sin tener que pagar extra por encima de lo que ya garpábamos el servicio de cable? Qué manera de romper promesas ese muchacho. Ya no le creen ni en su propio partido. Si está jugando la campaña en favor del candidato de otro partido. Hoy vamos a hablar aquí en 40 años de democracia de lo que significó como política pública fútbol para todos. Y vamos a hablar también de Iron Mountain, una empresa muy peculiar porque te cobra para proteger tus documentos valiosos, importantes, y sin embargo se le prende un fuego cada 2x3. Y también vamos a hablar de la salida traumática de la convertibilidad, de ese momento en el cual tuvimos que dejar atrás el sueño de que un peso valiese exactamente $1. Pero bueno, no van a ser todas pálidas, no vamos a hablar todo el tiempo de cosas dolorosas. Dentro de un ratito acá vamos a conversar con Maite Lanata, una joven actriz talentosísima con la cual conversar es un placer, eso te lo garantizo ya. Así somos acá en 40 años de democracia, nos gusta prometer cosas lindas y cumplir. No te las pierdas. La frase misteriosa de esta noche es particularmente difícil. Dice así: la deuda es el mayor hecho de corrupción de la historia contemporánea de Argentina. Y es difícil, te darás cuenta, porque la puede haber dicho tanta gente y en tantas circunstancias distintas, pero bueno, si no se te cruzó uno en particular en este momento, te lo cuento al final del programa. Ahora llegó el momento de parafrasear a Charly García y decir: hubo un tiempo que fue hermoso y fuimos libres de verdad para ver los partidos de fútbol en la tele sin tener que vender un órgano para costear el servicio. Esta política pública se inició el 20 de agosto del año 2009, durante uno de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y duró hasta que la discontinuó Mauricio Manos de Tijera Macri. En este informe que preparó para nosotros Alan Longi, te vamos a contar la historia de Fútbol para Todos, un ciclo que fue mucho más que un programa deportivo. Antes de Fútbol para Todos, las transmisiones deportivas estaban acotadas a un programa de televisión donde esperábamos ver los goles más importantes de la fecha. Y había un montón de gente en el bar, o comiendo, tomando un café, y otra gente que no podía consumir ni el café ni comer algo en el bar, mirando los partidos desde afuera. El que no podía pagar el codificado lo tenía que ir a ver a un bar o a la casa de algún amigo. Muy privativo, muy para pocos. Eso era el fútbol antes. Muy para pocos. El 20 de agosto de 2009, en el predio que la Asociación de Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, la entonces presidenta, Cristina Fernández, presentó oficialmente el programa Fútbol para Todos. Estuvo acompañada por el titular de la AFA, Julio Grondona, y por Diego Armando Maradona, en esos días, DT de la selección. Un día histórico, porque hemos encontrado en la señora presidenta y en sus ministros intervinientes un profundo sentido de lo que el fútbol significa como hecho cultural, como auténtica fiesta del pueblo. Estábamos hablando de llevarle gratis el fútbol a la gente que en cualquier rincón del país que viviera. En 2009, el fútbol argentino atravesaba una dura crisis.
Los clubes acumulaban deudas impagas a jugadores y el torneo Apertura corría riesgo de no arrancar. En ese contexto, la AFA solicitó a Torneos, la empresa que monopolizaba los derechos de transmisión, que duplicara el monto del contrato, en ese momento de 268 millones de pesos anuales. En una reunión de comité ejecutivo, Grondona sorprendentemente dijo: no quiero adelantar nada, pero por fin podría ser que tengamos una oferta superadora, dijo Grondona. Entonces alguien se interesó y dijo: ¿qué pasa, Julio? Cuente algo, diga alguna cosa. Es probable que haya otro interesado en comprar el fútbol. La nueva oferta la hacía el Estado argentino a través del Gobierno Nacional, por pedido del Poder Ejecutivo, haciendo una oferta que triplicaba en pesos lo que pagaba la empresa Torneo. Se habló del vínculo entre la televisión y el fútbol, de lo que gana la televisión y de lo que gana el fútbol, de cómo recauda la televisión y de cuánto le llega al fútbol. Dijo Grondona: vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Levanten la mano si hay acuerdo. Bueno, listo, se aprobó por unanimidad. Con la presencia absoluta de todos sus miembros, acompañados por pares de todos los clubes de todas las categorías. Esto es, en presencia de 102 personas, rescindir el contrato con la empresa TSC y sus asociadas. El acuerdo firmado entre la AFA y el Estado Nacional estableció que los partidos de primera división debían ser transmitidos por los canales de aire, gratis, sin ningún costo extra. Además, dispuso que parte de los ingresos por publicidad serían destinados a promover los deportes olímpicos. Hoy, aquí, siento que estamos dando cumplimiento a esa verdadera obligación. El gobierno no quiere hacer negocios con el fútbol, al contrario, quiere promover el deporte, quiere promover la industria, quiere ayudar a clubes que generan negocios millonarios y cada vez están más pobres. Vuelve el fútbol para todos. Vuelve el fútbol a la televisión pública. El estreno de Fútbol para Todos fue con el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz de Mendoza. Canal 7, la televisión pública, transmitió también en vivo el resto de los partidos de la Apertura 2009. América se acopló a la señal estatal para emitir 6 cotejos y Canal 9 se sumó para televisar otros 2. El Fútbol para Todos permitió primero ver a todos los equipos, no solamente seleccionar a los equipos grandes que son los de mayor universo, sino poder ver a los más humildes, a los del interior, a los que venían del ascenso, a los que responden a comunidades. Se pudo ver todo. ¡Golazo! El Cruz fue protagonista en los primeros 45 minutos de literal. Caminaba por las calles de La Plata, mi ciudad. Me llamó por teléfono Marcelo Araujo, a quien yo no conocía, pero era la cabeza de Fútbol para Todos, y me dijo: quiero que seas la comentarista, una comentarista. Y vas a ser la primera mujer que lo haga. Entre 2011 y 2015, Fútbol para Todos sumó la transmisión de partidos del ascenso, las eliminatorias para la Copa del Mundo 2014 y el Mundial que se disputó en Brasil. También incorporó nuevas pantallas como DeporTV, Crónica y Telefe. En apenas 5 años se volvió un clásico de la televisión. Y si bien fue uno de los temas de la campaña electoral de 2015, ni los críticos más acérrimos se atrevieron a poner en duda su continuidad. Los futboleros queremos saber si el Fútbol para Todos va a seguir. Sí, pero sin política. Ya sin Julio Grondona, fallecido en 2014, y con la AFA en serios problemas institucionales, el 27 de junio de 2017, a poco más de un año de la llegada de Mauricio Macri al gobierno, Fútbol para Todos llegó a su fin.
se votó un gobierno con un signo opuesto que creía que el Estado tiene que retirarse de ciertos lugares. Se impuso también un discurso de que el fútbol para todos impedía la construcción de escuelas, impedía acceso a la salud. Y uno de los informes más críticos que se hicieron del fútbol para todos fue un libro del colega Alejandro González Casar, un muy buen periodista. Y el libro mismo decía que era el costo diario de un alfajor, lo que representaba para los argentinos el fútbol para todos. Desde entonces, para ver los partidos de los torneos de fútbol de Primera División, es necesario pagar un abono mensual, excepto 2 partidos de cada fecha, que son emitidos sin costo extra por la televisión pública. Quienes ganaron la licitación hicieron una proyección de recuperar la inversión que hacían a lo mejor en 6-7 años. Al año y medio ya habían recuperado todo. El fútbol es un gran negocio. Ya estamos acá con Manuela Iriani para hablar de Iron Mountain, que significa montaña de hierro, aunque en realidad debería llamarse Fire Mountain, montaña de fuego, ¿no? Digo, porque es una empresa rarísima que se supone que cobra para proteger tus documentos importantes y se le prenden fuego cada 2x3, ¿no? Imagino que tendrás, no sé, tarifas diferenciales, tendrás tarifa plana y tarifa con opción a cenizas o algo así, ¿no? Sí, como sé, y lamentablemente la montaña se derrumbó, ¿no? Estamos hablando del 5 de febrero de 2014. Nos despertamos, ¿no? En el país y acá en la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que en el barrio de Barracas había un gran incendio, que había dotaciones de bomberos trabajando en la zona, y esta situación terminó con la muerte de 10 personas, 7 personas resultaron gravemente heridas, y hoy en día las víctimas y las familias de las víctimas suman a su vez que 2 personas se suicidaron. ¿Con qué tenía que ver todo esto? Bueno, con la empresa, como bien decís, Iron Mountain, es estadounidense, fue fundada en 1951 y se dedica no solo en nuestro país, por supuesto, sino en muchos otros, a gestionar información empresarial. Como bien decías, también se dedica a que de vez en cuando esa información se prenda fuego. Y lo terrible de este caso es que la justicia pudo comprobar que el incendio había sido intencional. Por eso estuvimos ahí, hablamos con el inspector que había dicho que había que clausurar ese lugar, hablamos con uno de los bomberos, nos metimos en esta historia y este fue el informe que hicimos para ustedes. Antes del incendio acá en Argentina, hubo un incendio en Estados Unidos, otro en Canadá, otro en Italia y otro en Inglaterra. Un incendio en un depósito en Barracas. Estas son las imágenes en vivo. Toda la documentación que estaba ahí adentro que se quemó, nadie reclamó nada. Recordemos que esto en la jerga se llama incendio a pedido. El 5 de febrero de 2014, a las 8:30 de la mañana, acá en Barracas, se incendió este depósito de la empresa Iron Mountain. En ese marco fallecieron 10 personas y 7 resultaron gravemente heridas. Tenemos un montón de heridos. El 1, cuartel 1 alarma. 1101 y 011 se desplaza. El cuartel 1 alarma. Miré para arriba, que estábamos por cortar eso con una moladora y se me apagaron todas las luces. Cuando me despierto, veo que no puedo respirar, no veo nada, siento calor. Sentía como, no sé, si tuviese un camión encima. Y eran los escombros que estaban arriba mío. Se está desplazando, señor, se está desplazando. Cuartel 1, cuartel 1, alarma. Señor, desplace de dotación. Empiezo a golpear con las manos para poder salir. Mi brazo izquierdo puede salir, y ahí empiezo a separar los bloques de cemento hasta que logro salir, pero mi pierna derecha no salía. No había forma de que salga. Hasta 1293 por salvamento personal de bomberos. Entonces en esos momentos se acercan los chicos de bomberos que estaban con el hidro y con la cisterna, y son ellos los que me sacan. Me acuerdo que le dije a Juancito, arrancame la pierna pero sacame porque no aguanto más, me estoy quemando. Así que nada, me sacó. Los escombros estaban tan calientes que se les derretía la planta de las zapatillas. Me tiraron sobre este cordón, que había agua. Fue una sensación de alivio terrible. Y de ahí me llevaron al Argerich. Hoy por hoy tengo 22 operaciones. Hicieron un trabajo espectacular los médicos. La verdad que me reconstruyeron de vuelta.
1293. Iron Mountain es una empresa estadounidense fundada en 1951 que ofrece servicios de administración y gestión de información empresarial. Su central se encuentra en la ciudad de Boston y opera para miles de clientes en todo el mundo. En la Argentina funciona desde el año 2000. El día del incendio, cuando los chicos de Cuartel 3 van por Azara, ese día no había agua. Dicen que se llevaron la bomba porque se había roto y tenían que repararla. No tenía agua. Los peritos de la empresa trataban de demostrarnos la sofisticación de los equipos y lo que yo preguntaba es, bueno, genial, ¿pero agua había? Ah, no, agua no había. Las inspecciones previas al incendio habían detectado serias irregularidades en el depósito de Iron Mountain en Barracas. Sin embargo, la empresa siguió operando. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios, la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran los primeros meses del gobierno macrista, me mandan a hacer varias inspecciones en la zona en distintos galpones similares. Entonces, cuando me encuentro con semejante estructura llena de material combustible, sin ninguna resistencia estructural a los materiales que tenía dentro, sin ninguna protección de nada, con los matafuegos por el piso, un desorden, un raterío, digo, bueno, esto no funciona, procedo a la clausura. Acá vos clausuraste. Esta es la parte que yo clausuré y como por acá había un portón y una oficinita. Y esta parte fue la que yo clausuré porque era la menos concurrida o funcional de la planta. Voy a mi organismo y le digo a mi director, ahora director, en ese momento coordinador, digo, dame la disposición del director para convalidar la clausura. Cuando vengo al día siguiente le digo, che, ¿me da la disposición de clausura? Dice, no, porque las actas las pidieron de arriba, así que olvídate. Eso fue en los primeros meses del gobierno macrista. Fue un indicio claro de que había una protección obvia y evidente. Y eso es lo que hizo justamente la zona liberada por parte de las autoridades que nunca más volvieron a controlar a pesar de las intimaciones de aquellos expertos que de buena fe trabajaron y que luego también tuvieron sanciones. Transcurre el tiempo y después se produce el incendio. ¿Sí? Obviamente no le inspeccionaron nunca hicieron nada. Además de que habían aparecido restos de material combusto con acelerantes, es decir, en un lugar donde se habían almacenado infinidad de papeles que haya acelerantes, justamente indica la intencionalidad que las pericias lo reflejan. El tiempo para gestar un incendio de semejante magnitud no puede ser nunca el que se dio. Y por eso en tan poco tiempo, producto de estos acelerantes, levantó una temperatura que hizo que los hierros de las columnas se retorcieran. El visor de mi casco se derritió, estaba derretido. O sea, era mucho la carga de fuego que había dentro del lugar. Y acá quedó todo arrasado, esto es campo pelado. El propio gobierno de la ciudad puso las máquinas para limpiar todo este terreno y estaba abierto y bueno, ahora lo cerraron evidentemente para conservar su patrimonio económico. Y después me enteré, obvio que ya lo saben todos también, que una semana antes a la gente que trabajaba acá le dijeron que saquen sus cosas de valor porque iban a fumigar. ¿Desde cuándo tienen que sacar la cosa de valor porque van a fumigar? Me está jodiendo. La hipótesis de que el fuego había sido causado intencionalmente cobró fuerza cuando pudo comprobarse que el de Barracas no fue el primer incendio ocurrido en instalaciones de Iron Mountain. Antes, valiosa documentación había sido consumida por las llamas en distintos depósitos ubicados en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Entonces yo dije, ¿cómo es la historia de todo esto? O sea, 4 y el de Argentina 5. Yo, sorpresa, después de un tiempo de estar viendo y evaluando, dije, se cortaron los incendios en Iron Mountain, ya no hay más. Claro, y si acá murieron 10 personas. El incendio de 2014 destruyó documentos de bancos como el HSBC y JP Morgan y de empresas como Cablevisión, Grupo Clarín y Sideco, una de las compañías del Grupo Macri. El hallazgo de cajas con etiquetas como lavado de dinero y Coimas Perú abonó aún más la teoría de que nada de lo ocurrido allí había sido accidental.
Ellos, cuando se presentan a la indagatoria, los directivos de esta empresa que explotaba ese depósito dicen: nosotros representamos al 95% de las 500 compañías y fortunas más grandes del mundo. Evidentemente, esas 500 compañías y fortunas más grandes del mundo no les interesa que esa documentación que tenía que ver con lavado de dinero premium, offshore, cuentas y sociedades que en el exterior después al tiempo nos enteramos que se llamaban Panama Papers. Y fíjate que hay otro dato que es crucial, que es que de toda la documentación que estaba ahí adentro que se quemó, nadie reclamó nada. El que impulsó la actividad de Iron Mountain fue Pancho Cabrera, que era en ese momento funcionario de gobierno, o sea, era ministro. Había una clara asociación y con el tiempo se relaciona todo y queda claramente establecida la triangulación, porque Pancho Cabrera del HBC, el HBC tenía cuenta, Iron Mountain tenía cuenta en el HBC, documentación del HBC estaba acá adentro y el único que podía dejar que corra era Pancho Cabrera. Yo no me presto más a hacer negocios para tal cosa, ¿entendés? Entonces, para seguir apareciendo como la infantería, que aporta la presión a las empresas para hacer los negocios, para que después los tipos la arreglen por atrás, yo prefiero que me echen a la mierda y que me hagan un proceso de lo que sea. Y en uno de los videos, que a partir de todo esto surge de que la cosa venía muy pesada, con otros compañeros hicimos una cámara oculta donde mi propio coordinador dice: ¿qué querés que haga? Se llamó Macri, o sea, cartón lleno, no había mucho más que explicar. Está bien, pero ni siquiera. No se pudo clausurar porque nos fuimos juntos, no se pudo clausurar, por el quilombo que se armó, hicimos solución, lo cerramos y le mandamos la multa. Sí. Porque no íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabés de quién era la beta? No. Vos sos el directivo de Boca, amigo de Macri. Estamos Macri en ese momento. El que firmó la habilitación, que es Edgardo Nardi, lo sacaron el primero que sacaron de la causa, que es el máximo responsable, porque más allá de todo, vos firmaste la habilitación del establecimiento, sos el máximo responsable, ¿correcto? Lo sacaron de circulación, ¿por qué? Porque es militante macrista y porque tuvo toda la protección del caso. Todo esto fue un plan que se trazó no de un minuto al otro, no fue producto de una casualidad, sino fue evidentemente planificado, hecho para que ocurra no una vez, sino dos veces, y eso es lo que dicen las pericias y eso es lo que vamos a intentar demostrar en el juicio oral para que haya una condena. La información es de último momento, es urgente y nos lleva al incendio de Iron Mountain. Es el segundo incendio, atrás lo que quedó en 2014, pero hoy, 2 de la tarde, volvieron a arder esos depósitos. Después de 9 años es que justamente se vuelve a producir un incendio en ese lugar cuando las defensas decían de alguna manera que esto había sido fruto de una casualidad y que jamás se podría volver a repetir. Esta vez no hubo muertos, pero hay que investigar si se trató de un incendio intencional. Otra vez, Iron Mountain es una compañía de archivos, guarda archivos de grandes empresas. Otra vez se incendió, es muy extraño. Es imposible de creer, no se puede creer. Otro incendio más, este año, 2 veces. Esto que se quemó ahora estaba bajo custodia policial y judicial. Otra vez se le escapó la tortuga. Siempre se dice que de Dios, del policía y del bombero uno se acuerda cuando los necesita. Esperemos que con este juicio oral recordemos con más viva voz todos los 5 de febrero aquellos que cayeron en cumplimiento del deber. En el lugar de los hechos murieron 10 muchachos, 10 fenómenos, eran 10 fenómenos. Y en realidad son 12, porque hay 2 que después, desgraciadamente por tanto dolor, por tanta pena, se suicidaron. Hay 2 más que se han suicidado, producto de que ya no tienen a sus seres queridos, a sus seres amados al lado de ellos, ¿no? Que también eran bomberos voluntarios, los chicos. Rocío Criado vino camuflada porque ya no quiere que la llamemos más para hablar de crisis económicas, pobre. A esta altura del partido ya es casi una especie de curso de supervivencia, ¿no? ¿De qué catástrofe económica salimos de algún modo u otro? ¿De qué catástrofe en particular vamos a hablar hoy a la noche, Rocío? Hubo un momento que llegó el fin de la convertibilidad, fue el 6 de enero del 2002 cuando se sancionó la ley de emergencia pública y con ella el plan que venía a traer el ministro de Economía de ese momento, Jorge Remes Lenikov, que venía a ponerle fin al régimen cambiario del 1 a 1, que duró bastante, hay que decirlo, porque se implementó en 1991, estamos hablando del 2002. En
ese momento entonces el dólar empezó a valer 1,40 pesos, en un contexto que venimos repasando de crisis total a nivel institucional, político, económico, social, con la salida de la Rúa, 3 presidentes en 5 días y finalmente la llegada de Eduardo Duhalde, que en todo este contexto pronuncia su discurso de Asunción ese 1 de enero, donde con las consecuencias del corralito y lo que se venía, pronuncia esa famosa frase: quien depositó pesos recibirá pesos y quien depositó dólares recibirá dólares. En este caso, el grupo de economistas son Felisa Micheli, Roberto Feletti y Darío Gano, que nos explican cómo fue esa transición de la Rúa a Duhalde y que la salida de la convertibilidad significó salir de esa ficción para empezar a operar en un plano más real, pero no por eso menos difícil. Vamos a fijar un tipo de cambio. La nueva paridad del peso va a ser de 1.40 respecto del dólar. Así se llega a tomar las decisiones de esos días, y la más relevante es esa del 6 de enero, la de Remes Lenikov, ya como ministro de Economía, que es la de derogar la ley de convertibilidad. En eso es donde aparecen las cuasimonedas también como una alternativa a aquello que no podía garantizar el Estado Nacional, porque no había billetes. Cada provincia empieza a emitir, la mayoría, su cuasimoneda, y eso genera también una recomposición de aquella palabrita que tiene que ver con lo financiero, que es la confianza. Esas cuasimonedas, que fueron como unos inventos de los gobiernos provinciales y del propio gobierno nacional para tener algo más para repartir, significó un alivio para mucha gente, ¿no? Se cobraba en cualquier tipo de bonos. Me acuerdo de algunos nombres: Patacón, Lecop, Bofe, que eran los federales de Entre Ríos. Bueno, cada provincia tenía el suyo con su nombre. Se pagaban los sueldos públicos con estos bonos. No había pesos, estaban restringidos. Recordemos que a Cavallo quería que funcionara el sistema financiero sin papel moneda. Imagínate a dónde habíamos llegado. Lo que sucede en los primeros años de los 2000 en Argentina es la demostración de que eso había estallado y de que la economía la hacemos entre todos, de que la economía es todo. Se terminó haciendo a través de los trueques, se terminó haciendo a través de los saqueos, se terminó haciendo a través de las cuasimonedas. Están llevando toda la guita del país afuera. Estamos cagados de hambre, hermano. Tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. Lo que empezó a pasar es que un poco con la cuasimoneda, otro poco con mercados de trueque, donde había gente que yo puedo hacer una carne al horno y yo puedo arreglarte el inodoro y yo puedo. Entonces empezó a crear esas capacidades que tiene la gente y a buscar intercambiar y a reconstruir un circuito. El gobierno bonaerense comenzó hoy a pagar los salarios con patacones. En general ha sido aceptado por la mayoría del comercio. A lo mejor se los tomaban con estos billetes, si el billete decía 100, bueno, se lo aceptaban, pero por 50 o por 60. Y sin embargo eso generó un poco de movimiento económico, ¿no? Las cuasimonedas también como una alternativa a aquello que no podía garantizar el Estado Nacional, porque no había billetes en un momento. La famosa visión de que tuvimos tantos presidentes en una semana, en realidad es cómo se fue ordenando institucionalmente hasta tener el poder, o que alguien tuviese el poder de tomar algunas decisiones muy relevantes que vinieron. Y ahí el 6 de enero, Duhalde declara la imposibilidad de retirar los depósitos a plazo fijo y la devaluación de la moneda. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Es decir, un peso ya no valía $1. Algo que artificialmente se había sostenido en la Argentina durante mucho tiempo, pero que no tenía sentido con la realidad, con la cantidad de dólares que tenía realmente la Argentina. Cuando no tenés dólares, de alguna manera se resuelve el problema, y esa fue la manera, ¿no? Yo creo que Remes Lenikov fue como ese piloto de tormentas necesario en ese momento. No puedo anunciar bienestar de hoy para mañana.
creo que estamos en un proceso de recuperación institucional y también de recuperación económica. La situación había comenzado a normalizarse, efectivamente, pero estaban los escombros. O sea, dejaba de caerse las cosas, pero estaban los escombros. Lo que recibe Néstor es escombros, ¿no? Más desocupados que votos. La economía empezaba a repuntar con otro tipo de cambio, pero la deuda en default. Si hay consecuencias de todo lo que fueron pasando en esos años de la convertibilidad y de la época de la Rúa, que hoy las estamos pagando todavía, las estamos pagando. Todo había sido tan duro. Esa esperanza, bueno, ya, qué sé yo. Pensábamos en volver a ser un país. Era pensar que te devolvieran el país. O reconstruir un país. La democracia es un sistema que permite a los ciudadanos poder asociarse para plantear reclamos públicamente y así incidir sobre la ley y modificar la realidad para mejor. Eso es lo que se busca siempre. La historia que vamos a contar ahora tiene una fecha muy específica, el 29 de marzo de 2017, y está vinculada a una ONG que se llama Mamá Cultiva. En este informe, Alan Longi nos cuenta su historia. Dejar la clandestinidad, que producir la única medicina que aliviaba los padecimientos de sus hijos e hijas no estuviera penado por la ley. Ese fue el origen de Mamá Cultiva, una ONG que hoy, 7 años y 2 leyes más tarde, continúa promoviendo el uso medicinal del cannabis. Nunca me voy a olvidar cuando publicamos el decreto reglamentario firmado por el presidente, el agradecimiento de las familias, de las mamás, de los chicos que estaban arriesgando su libertad, cultivando porque veían que sus hijos, sus hijas o su familiar se sentía mejor con ese cannabis medicinal. Cuando vi que su calidad de vida era tan pobre y que la marihuana podía llegar a servirle, no dudé. Valeria Salech es fundadora de Mamá Cultiva. Llegó el cannabis medicinal mientras buscaba en internet alguna forma de evitar los ataques de epilepsia de su hijo. Y empecé como un camino de estudiar mucho a la planta, a los usos, a lo que pasaba en otros países. Empecé como un camino, un recorrido que fue largo, hasta que me decidí a probar cannabis en mi hijo y la verdad es que le cambió la vida sustancialmente y en ese momento decidí hacerles saber a otras personas que podía pasarles esto. Valeria comenzó a reunirse con otras madres en su misma situación y en 2016 formaron Mamá Cultiva, una ONG autogestiva cuyo objetivo era conseguir un marco legal y evitar la prisión y las detenciones que ocurrían por cultivar cannabis para fines medicinales. Mamá Cultiva promovió el debate en todos los ámbitos posibles, primero en las calles y en los medios. Nosotras ganamos cuando ganamos los medios. La señora Valeria Salech. La primera vez que le aplicaste o le hiciste tomar a Emiliano me dijiste, sí. Emiliano. ¿Qué pasó? Teníamos mucho miedo porque cada vez que no le dábamos la medicación el nene convulsivaba. Y cuando le di esa gotita y estaba en la cocina, escuché su carcajada y sinceramente no podía entender que fuera él. Y era él que estaba mirando la tele, estaba la Pantera Rosa y se estaba riendo. ¿Viendo la Pantera Rosa y se reía? Y se reía. Y me daba gracia porque tenía una risa muy parecida a la mía. Entonces él se reía y yo me reía de él. Y nos reíamos los dos y de pronto la risa devino en llanto porque yo no conocía su risa y, viste, es muy fuerte para mí. Ahí es cuando nosotras realmente ganamos, cuando la opinión pública nos validó. Porque vos al Congreso podés ir a reclamar cualquier cosa, pero si no tenés consenso social que acompañe tu reclamo, medio que no llegás. Estamos frente a esta obligación de resolver el problema
no de consumidores de una droga, sino de consumidores de una sustancia que le alivia sus problemas físicos graves. Hay un Estado presente que criminaliza, que persigue a quienes cultivan y que por ende impide que esas madres hoy tengan la medicina para sus hijos. Hay mucha presión social para la resolución inmediata y lo entendemos desde la enorme angustia de las madres. Pero no solo por esa angustia vamos a permitir que se siga haciendo mal lo que se hace mal. 220 señores legisladores votaron afirmativamente. No hubo votos negativos y hubo una sola abstención. El 29 de marzo de 2017, el Congreso sancionó la ley de cannabis medicinal, pero su reglamentación fue acotada. No era lo que fuimos a buscar. Nosotras queríamos un marco regulatorio para cultivar marihuana con fines terapéuticos. Lo que se logró fue una ley de investigación médico y científica. Nada que ver. Recién en noviembre de 2020, con un nuevo gobierno, se permitió el autocultivo solidario y comunitario mediante la creación del registro del programa de cannabis, el ReproCan, al que se accede mediante indicación médica sin limitación de diagnóstico. El Estado vio el camino recorrido por la sociedad civil, vio la lucha por esos derechos, lo acompañó con medidas concretas para favorecer el acceso. Podemos cultivar para nosotras mismas, podemos cultivar para terceros, pueden cultivar las organizaciones y eso ya está implementado y está funcionando. Hay más de 200.000 personas con carnet para poder cultivar y para poder moverse en el país con flores y con aceites. Todavía quedan cuestiones por saldar. La ley de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados es un primer paso. Seguramente se entreguen licencias para comercializar, distribuir, producir y eso todavía es lo que falta como armar en el rompecabezas, en el gran rompecabezas que es la industria del cannabis. Ya estamos con Maite Lanata, actriz jovencísima, como está a la vista, nacida en el año 2000, una criatura del siglo XXI 100%. Empezó a trabajar en televisión a los 10 años y ya, a pesar de su juventud, ya tiene 2 Martín Fierro, uno como actriz revelación y otro como actriz de reparto. Hace poquitos días se ha estrenado la tercera temporada del Jardín de Bronce, una de las series en las que trabaja, así que quizás es el lugar más inmediato donde se puede ir a chequear su laburo. Maite, muchísimas gracias por venir esta noche a conversar con nosotros. Gracias a vos. Muy claramente, vos sos, como decía, como tu generación, son criaturas de la democracia. A pesar de que esto es tu normalidad, la normalidad de la gente de tu generación, ¿sentís que hay algo que está en riesgo, que hay algo que está haciendo ruido? ¿Eso genera vértigo o puede generar también lo contrario, ¿no? Curiosidad, que puede ser otra cosa distinta de lo único que conoces? Creo que hay un gran parte de curiosidad que eso da más miedo aún, porque no. Siento que he charlado con amigos, con amigas que por ahí no están relacionados en absoluto con la política o en términos generales no mucho, sobre todo partidaria. Y entonces hay algo como de curiosidad también por algo completamente novedoso a lo vivido por uno, ¿no? Entonces hay algo de eso. Hay un temor, yo creo que también hay un temor en gran parte de mis compañeros y compañeras, sí hay temor. Pero no es un mismo temor como las personas que vivieron por ahí. Mismo también, medidas neoliberales, ¿no? Tampoco las curtimos. O sea, hay algunos que de estos 40 años de democracia, que hay algunos que tienen 20 básicamente, y entonces en cierto punto no vivieron tampoco medidas ultra neoliberales. O crisis así muy profundas, en cuanto a... Esta es la primera, inestabilidad económica grande que por ahí se puede percibir. Después del 2001, después de la crisis del 2001. Claro, ¿no? Yo no tengo idea de la crisis del 2001. Directamente tenía un año, no recuerdo absolutamente nada. Entonces, en cierto punto, es un desconocimiento completo, que también creo que está... Y ahí ya sí como que reforzaría yo de alguna forma
o en lo particular en mi colegio, no me enseñaron muy profundamente los últimos años de la democracia. Es mismo, se llega a la democracia a estudiar y después ya no se estudia muy por encima el menemismo, los 90, muy por encima y no con tanta profundidad. O por lo menos es lo que recuerdo yo, capaz que no estudié mucho en su momento, pero no, creo que mismo solo en secundaria. Tuve una profesora en primaria que fue muy avanzada y que hasta mismo teníamos textos bastante avanzados para un séptimo, donde se veía hasta el primer gobierno de Néstor, que fue como bastante novedoso, pero después comparando con mis otros compañeros, después yendo a la otra secundaria, que no era la misma que la primaria, no habían visto nada de eso. Mencionabas la forma en la que gente de tu generación se relacionaba con la política, digo, ¿percibís diferencias muy notables entre la forma en la que ves que gente de otras generaciones, como la mía o más grandes, y la tuya, encara la dimensión política, el tema político? Sí, veo diferencias. Bueno, mismo en la facultad hubo muchos profesores que preguntaban por ahí en el alumnado, sobre todo al principio del cuatrimestre, si participan políticamente o partidariamente en alguna organización política y no, la mayoría no levantaba la mano y se sorprendían porque la verdad que antes, como que comparando con el estudiantil de antes, sí participaban. Pero sí creo que hay como hitos por ahí, momentos históricos de este siglo que sí hicieron que haya una participación, sobre todo del feminismo, tal vez como más creciente, pero sí no tanto partidario. Creo que lo partidario un poco se vino perdiendo en estos últimos años. Vos, hablando del tema, vos te involucraste mucho en lo que fue la campaña por la ley de IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué te decidió a buscar o aceptar involucrarte? Y si percibiste algún tipo de consecuencia de lo que significó para vos esa participación. Bueno, principalmente me involucré en el 2018, que fue cuando más fuerte se dio el debate, si bien se aprobó la ley en el 2020, como que en el 2018 empezó a crecer el debate, y antes del 2018, en la secundaria, cuando todavía no estaba tan fuerte, yo terminé la secundaria en el 2018. El 2018 ya no estaba en la secundaria, el 2017 fue mi último año, entonces en el 2017 ya entre mis compañeros y compañeras como que hablábamos y debatíamos, y eso es lo que me hizo también involucrarme, porque ya empezábamos a hablar desde un desconocimiento también en cuanto a, también es por ahí conocer familiares o personas que por ahí pasaron por un proceso de aborto clandestino. Cómo fueron esas vivencias, y en comparación, bueno, el charlar desde eso, ¿no? Desde los recuerdos por ahí de otras personas, y no tanto vivencias propias, por lo menos en mi colegio no sucedía eso. Y sí, por ahí en el 2018, cuando empieza a ser como el debate más fuerte, y yo había empezado a estar en 100 días para enamorarse, que también hubo hasta mismo un capítulo que se habló del aborto y eso, me hizo involucrarme muchísimo más, por tener también familiares cercanos que pasaron por un aborto. Y creo que a mí lo que me había interesado en su momento también, por ahí también desde la lejanía y el no haber pasado por una situación de aborto que me haya hecho tomar conciencia, me pasaba que yo veía como una especie de un debate doble, donde por un lado se debatía en cuanto a algo más metafísico y filosófico de cuándo comienza la vida, claro, que me parecía súper interesante también ese debate, y hasta reflexionaba, bueno, a mí cuándo me parece que empieza la vida y cuándo no, y que es completamente subjetivo, individual. Y por otro lado, una medida pública de la salud pública y de que el aborto existe y va a existir, y entonces hay que regularizar eso. Entonces siento que ese doble debate me pasaba que me interesaba también en los dos, y bueno, me involucré también por eso. Mencionabas 100 días para enamorarse, donde interpretaste a un personaje trans. Digo, ¿qué proceso te llevó a hacer? Digo, por un lado, es parte de tu laburo como actriz, digo, tratar de meterte en las características de un personaje similar, pero ¿qué tipo de
de búsqueda o qué tipo de, sí, o de qué encontraste o con qué empatizaste, digo, que no habías imaginado hasta que te llegó ese papel? Creo que con una lucha en cuanto a la educación sexual integral más fuerte. Yo había tenido en la secundaria un par de clases de educación sexual integral muy esporádicas y pensaba que igual ya estaba más o menos, uno lo que conoce piensa que bueno, no hay algo más, y después cuando hice el personaje dije wow, hay mucho más por entender, por comprender, que no se está comprendiendo y que no se está dando en las clases, y entonces fue en comparación con lo que tuve de educación sexual integral y en comparación con lo que aprendí haciendo ese personaje que me di cuenta que había una falta ahí de aprendizaje. Y que creo que bueno, gracias al personaje de Juana, y muchas veces que hasta se pasan partes del programa en distintos talleres de educación sexual, que me parece que está buenísimo. Pero también crecí en cuanto a conocer otro tipo de feminismos también, porque hay varios feminismos y el que integra también la diversidad es otra parte, digamos, del feminismo. Y creo que en cierto punto también me amplió la mirada a que no es algo cerrado, sino que también hay diversas ramas. ¿Y cómo te relacionás con esta reacción conservadora, digo, que es tan fuerte en todo el mundo, pero también entre nosotros, ¿no? Digo, porque mencionabas el personaje de 100 días para enamorarse, hablabas de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Digo, hay partidos políticos donde está diciendo que la quieren sacar directamente, que es mucho más grave en todo caso que simplemente sacar una materia del sistema educativo, sino que también implica a la fuerza volver a mandar a la oscuridad, al secreto de determinadas identidades, ¿no? Digo, porque esto lo que está ayudando es que determinada gente pueda decir, bueno, yo soy así, me siento así, y si de repente se vuelve a convertir en una cuestión como censora, como de la que no se habla, otra vez a la penumbra, ¿no? Sí, asustada, vuelvo a lo mismo anteriormente, digo, creo que preocupada por ese panorama, que en cierto punto entiendo a mi generación del querer encontrar como ante un descontento de la democracia, por así decirlo, o de las promesas democráticas que hay, tanta desigualdad, tanta crisis, poca seguridad, bueno, distintas cuestiones y tópicos que sienten que no están, que la democracia no pudo contestar. Consideran que, bueno, otra rama de la democracia es otra ala y otra política, por ahí pueda ser la salvación y la esperanza para el país, y creo que ahí es donde bueno, también me asusta por ahí el hecho de que tan pronto se haya como despertado en las urnas eso, pero en cierto punto es como el no dejarse llevar, ¿no?, por ese odio y por esa bronca, y el poder tener un poco de conciencia y de memoria, que creo que, bueno, vuelvo a lo mismo en cuanto a la educación. Creo que en la educación tiene que estar también el enseñarse. ¿Cómo puede ser que también muchos no sepamos de muchas cosas de la Argentina y o que sean muy por encima de la historia argentina más reciente, que no sean enseñadas, y entonces que haya una falta de conciencia en cuanto a que eso mismo se está diciendo en otros, ya se dijo, es cíclico, digamos, esto. Entonces, en cierto punto me da miedo el volver, ¿no? El volver a algo que no viví yo, pero que vivió la historia argentina. ¿Qué te decidió meterte a estudiar comunicación social? Digo, cuando podrías haberte quedado simplemente desarrollando tu carrera de actriz. Bueno, no, estaba estudiando en la UNA, seguramente por ahí retome la carrera de actuación en la UNA, pero cuando vino la pandemia, las materias son la mayoría prácticas. Se hizo una modalidad virtual, pero no era tanto lo que deseaba. No es lo mismo. No era lo mismo, entonces me puse a hacer el CBC de comunicación, que era algo que en realidad ya en el último año de secundaria estaba entre hacer actuación o comunicación para ejercerlo universitariamente, y no sabía por qué lado irme.
Y creo que hasta mismo, bueno, el personaje de 100 días hizo que también haya entendido yo un poco la relación que tiene la comunicación social con la actuación, que era algo que eran dos lugares que me interesaban mucho y que los vi relacionados en el trabajo. Entonces eso también hizo que ya en la pandemia me decida por estudiarlo y bueno, contenta por la carrera y por cómo se desarrolla. ¿Cómo te informás vos habitualmente y cómo te das cuenta de que se informa la gente de tu edad, de tu generación? La gente de mi edad, de mi generación, para mí se informa mucho con TikTok, con Instagram, sí. Yo también igual me informo desde ahí, por ahí miro todos los días prendo igualmente la tele, miro los noticieros, hago un zapping de noticieros y voy mirando. Cada tanto escucho radio, no me gustaría darle más bola de la que le doy. Y sé que está muy, esa onda no me puse tanto, pero sé que está muy de moda también en como los programas de streaming y esa movida que no conozco mucho yo, pero sé que mi generación consume muchísimo, mucho. Sí, es cierto. Sí. Les tocó a la gente de tu edad un momento muy feo en la pandemia. La pandemia es fea para cualquier edad, para cualquier condición social, pero es particularmente cruel, imagino yo, para gente a la que le pega en un momento en el cual el deseo es salir a la vida, al mundo, a probar cosas. Y otra segunda crueldad del momento que estamos viviendo ahora tiene que ver con el hecho que vos mencionabas también de las dificultades de la realidad, en todo lo que tiene que ver con los problemas económicos. En un momento de la vida donde para uno todo es futuro y todo lo que está pensando es cómo proyecta su futuro, el hecho de encontrarse con una especie de bloque adelante debe ser particularmente angustiante, ¿no? ¿Cuál sentís que es la relación que tenés y que tiene tu gente con la idea del futuro o con la incertidumbre respecto del futuro? Sí, hay una especie de bloqueo, como de salto al vacío, ¿no? De no saber bien qué es lo que depara, digamos. Sí, siento que hay medio que también en cierto punto siento que las redes sociales terminaron siendo como una especie de salvación, aunque no, o sea, visto desde otro lado no, pero es la salida que tienen muchos adolescentes a tirarse hacia eso y hasta reírse en especie de humor negro, de humorizar algunas cuestiones, mucho el meme, digamos, el famoso meme que también ya terminó siendo un video, un TikTok, creo que es esa la salida. El humor muchas veces también termina siendo una salida, ¿no? Para momentos como más tristes o más encerrados. Creo que o mismo también el profundizar en la salud mental, que creo que es algo que viene una era en la que no hay mucha información de muchas cosas, y es preocupante muchas veces la salud mental y la cantidad de depresión que hay en muchos adolescentes, que por ahí no hay tanto el foco, o no se puso tanto el foco, y que hasta mismo creo que va a haber prontamente un auge en cuanto a una lucha por ese tema, mismo así como se dio de la educación sexual integral y que se hablaba tanto de la educación sexual integral, siento que va a estar más derivado hacia ese lado, hacia la salud mental. Sí, ahí creo que hay una conciencia creciente al respecto, sí, ¿no? de la necesidad de tratarlo. Maite, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos. Gracias a vos. Ahora gracias volvemos. A ustedes. Último bloque de 40 años de democracia. Recordá que si querés ver los programas anteriores o las entrevistas anteriores o los informes enteros, los podés encontrar en las redes sociales de la televisión pública. Ahora llegó el momento de resolver el misterio de la frase de esta noche, esa que dice: la deuda es el mayor hecho de corrupción de la historia contemporánea de Argentina. ¿Quién la dijo? Fernando Pino Solanas. Hablando de algún modo de un documental que había dirigido y estrenado en el año 2004 que se llamaba Memorias del Saqueo. Pero bueno, esto que dice Pino, que dijo en esa circunstancia Pino, es algo que podríamos seguir repitiendo hoy, ¿no? Hablando de otra deuda muy distinta. Vamos a recordar fechas de las manos de Manuela y de Rocío.
El 7 de diciembre del año 2000, en la cancha de Boca Juniors y ante 20.000 personas, vuelve a presentarse el dúo Sui Generis, compuesto por Nito Mestre y Charly García. Después de 25 años sin presentarse y habiéndose despedido de su público tanto tiempo atrás en el Luna Park, ellos por fin volvían a encontrarse con sus canciones. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, Lionel Messi debutó en la selección argentina. Fue en Budapest en un partido amistoso con Hungría. Entró después de 20 minutos del segundo tiempo, pero solo duró 45 segundos después de ser expulsado tras darle un manotazo a otro jugador. El 28 de diciembre de 1984 se aprueba el Plan Nacional de Alfabetización creado por el gobierno de Raúl Alfonsín. Había sido diseñado por la profesora de letras Nélida Baigorria y logró en tan solo 4 años reducir el porcentaje de analfabetización del 6 al 3%. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay crean el Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur. Se trata del cuarto bloque económico a nivel internacional por el nivel de importancia que tiene y por el nivel de las negociaciones. Desde su creación es una política de Estado para nuestro país. El 18 de septiembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem ordena el alistamiento de embarcaciones para participar en la Guerra del Golfo en Irak. Esto involucraba no solo 4 naves de la Armada, sino 500 militares profesionales. El propio Menem asumiría tiempo después que probablemente esta injerencia estuvo vinculada a los posteriores ataques a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel. El 11 de marzo de 2012 se lleva a cabo la primera edición del Quinto Escalón, la competencia de batallas de rap que se organizaba en Parque Rivadavia en el barrio de Caballito. Se convirtió en uno de los eventos de freestyle más importante de Hispanoamérica, semillero de algunos grandes artistas de la música urbana como Woz, Duki y Trueno. Su última edición fue en 2017. Es importante una comunidad como el Mercosur, así como es importante una comunidad como los BRICS, este bloque armado generado por Brasil, Rusia, India y China. ¿Y por qué son importantes estas agrupaciones, estas comunidades? Por la misma razón que en la vida es importante que uno se junte con la gente que está más o menos en la misma que uno, que tiene deseos y necesidades más o menos parecidas. ¿Es o no mejor eso que pegarse a gente o a países que lo único que quieren es explotarnos? Que estés bien. Nos vemos la semana que viene acá en la televisión pública con más democracia.